Buenas noches a todos. Iniciamos la clase de este día, jueves 18 de noviembre del 2021, la clase de introducción al estudio del derecho. La semana pasada estuvimos, en la sesión anterior, como es el martes anterior, estuvimos hablando siempre de la interpretación de la Constitución, ¿verdad? La interpretación que se hace, ¿verdad? Las teorías. Habíamos hablado también sobre las análisis de las sentencias de inconstitucionalidad que se dieron con respecto a la ley antimaras, la ley del Fondo de Conservación Vial o FOVIAL. Habíamos hablado también para el fondo de la sentencia del Fondo de Solidario para la Salud o FOSALUD. También habíamos hablado también, nos quedamos en ¿cómo se llama? El análisis de la sentencia de inconstitucionalidad sobre los convenios 82 y 97 de la OIT, ¿verdad? Y sobre esa nos habíamos quedado. No sé si de ese análisis de las sentencias que habíamos expuesto, ¿verdad? Hay algunas preguntas, sobre todo esas sentencias, ustedes las pueden analizar. Yo les he hecho un resumen con respecto a esas sentencias, ¿verdad? Ustedes perfectamente las pueden leer, pero básicamente lo que me interesa de estas sesiones de clase, de estas últimas que estamos hablando, es sobre la interpretación, esos principios previos que habíamos hablado también de la interpretación, no solamente basándose en la interpretación constitucional, sino a partir de las decisiones que se dan a nivel de toda materia, ¿verdad? No solamente en eso, y sobre los criterios también jurisprudenciales que dan de la Sala de lo Constitucional, hacen ver, pues, o hacen más digerible la interpretación, ¿verdad? La hora de poder tomar en cuenta, pues, de todo eso, de todos esos temas, de este tema más que todo, que estamos tratando, ¿verdad? Y si se fijan, pues, también los principios en todo lo que he ido hablando de ese análisis de la sentencia, para los principios salen, pues, y se visualizan bien en estas decisiones, ¿verdad? De lo que ha resuelto la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Ese es el fin, ¿verdad? De ir analizando la sentencia. Por eso les preguntaba si no hay ninguna pregunta con respecto a esas últimas sentencias que hablamos. Y como les digo, las que hablamos en la sesión anterior fueron la de la ley antimaras, ¿verdad? El Fondo de Conservación Vial o FOVIAL. También hablamos del Fondo Solidario para la Salud, FOSALUD, y también de los convenios 82 y 97 de la OIT. No sé si hay preguntas de eso, si no, continúo con la clase, ¿verdad? De las interpretaciones de la Sala de lo Constitucional con respecto a otras sentencias y sobre todo a las reformas que se hicieron al sistema de ahorro para pensiones o SAP, ¿verdad? También vamos a ver sobre las candidaturas independientes, que fue una de las sentencias muy criticadas a nivel a nivel de nuestro, ¿qué sería? Lo que fueron de todos los ciudadanos, pues, que nos interesan con respecto a estas candidaturas independientes, no solamente por ser abogados, sino que simplemente por ser interesados para que de alguna manera pueden votar, ¿verdad? O hacerse candidatos, no necesariamente estar inscrito a un partido político, ¿verdad? Entonces, inicio, si no hay preguntas sobre esto, inicio la clase, si, como les repito, no hay preguntas. Por mi parte, no. Gracias, Karina, gracias, Juan José, y gracias, Priscila. Buenas noches, William, o Jonathan, perdón. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches. Ok. Bueno, entonces, si no hay preguntas, inicio la clase con respecto a eso, ¿verdad? De lo que vamos a analizar, ¿verdad? En estas sentencias, debo decirles que ese análisis de la sentencia dictada pues en el 2008 sobre las reformas del sistema de ahorro pensiones o SAP, ¿verdad? Fueron incluso acumulables, ¿verdad? Otro tipo de sentencias como es la 31, como la miran ustedes ahí en la diapositiva, la 31-2004, de la 34-2004,
la 38-2004 y la 6-2005, 6 y 9 del 2005, ¿verdad? El extracto que se da con respecto a esta sentencia de inconstitucionalidad pronunciada el día 6 de junio del 2008 sobre el decreto legislativo número 347 del 15 de junio del 2004, publicado incluso pues el diario oficial, ¿verdad? Número 128, tomo 364, de fecha 9 de julio del 2004, en la cual se dio, pues, se reforma los requisitos para acceder a la pensión por vejez. Esto es por la jubilación, perdón, que establece la ley del sistema de ahorro para pensiones, estableciendo la edad de 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres para que puedan jubilarse, y por la supuesta violación a los artículos 50 y 220 de la Constitución, en donde se resultó que no hay lugar a la inconstitucionalidad señalada, ¿verdad? Sobre ese contexto, debo de decir, pues, que la sentencia en estudio, pues, se da por la emisión del decreto legislativo, ¿verdad? 357 del 2004, que reformó los artículos, ¿verdad? De ese entonces, 104 y 200, esto, pues, de la ley del sistema de pensiones, ¿verdad? Que se refería a los requisitos, específicamente la edad que deberían de cumplir las personas afiliadas para tener derecho a una pensión por vejez. Estos requisitos eran básicamente haber cumplido, ¿verdad? 30 años de edad, ¿verdad? De cotización, ya sean continuos o discontinuos, pero que debían de establecer esos 30 años, ¿verdad? Independientemente de la edad del cotizante. Y con la reforma, pues, esto se cambió, es decir, que las mujeres podían pensionarse al cumplir los 55 años y tras haber cotizado 25 años de manera continua o discontinua. Le habían bajado 5 años, ¿verdad? Y en el caso de los hombres podían jubilarse al cumplir los 60 años y contar con una cotización de 25 años, ¿verdad? Este decreto generó disconformidad en la sociedad civil y por parte del sector jurídico, ¿verdad? Por lo que, con el fin de revestir dicha reforma entre los años 2004 y 2005, la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Recibió sería la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, recibió 4 demandas de inconstitucionalidad y una quinta presentada por la ex Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, como Beatrice Alamani de Carrillo. Los criterios de interpretación utilizados en esa sentencia fueron que en la sentencia hay preguntas hasta el momento que escucho. Hay preguntas. Perdón, perdone, que creí que me estaban preguntando. Bueno, como les digo, pues en esa sentencia, incluso pues para los criterios de interpretación, ¿verdad? Dentro de la estructura que con la lectura tienden a ser confusa, se pretendieron emitir argumentos un tanto teóricos doctrinales, ¿verdad? Claras y en tanto concretas que hacen que el lector concluir en una posición previsible de la sala. Sin embargo, el fallo disidente mucho a lo que, digamos, a lo que ha comprendido de la lectura, pues, y así se exponen conceptos sobre la seguridad jurídica, seguridad social y principio de proporcionalidad, de legalidad incluso, pues, y protección internacional de los derechos humanos. La sala se expande en la ilustración académica de estos conceptos y lo realiza asertivamente, ¿verdad? Cuando habla de estos principios, se fijan los principios sobre los cuales habíamos hablado, ¿verdad? Que eran conceptos igual, ¿verdad? De seguridad jurídica, seguridad social, principio de proporcionalidad, de legalidad y la de protección internacional de los derechos humanos. La sala, como les dije, expande, ¿verdad? En la ilustración académica de estos conceptos y lo realiza asertivamente. En ese sentido, pues si ustedes pueden ver de ella, ¿verdad? Porque si les doy la referencia, ustedes la pueden encontrar incluso ¿cómo que se llama? En la web, son públicas estas sentencias, ¿verdad? La Sala de lo Constitucional mencionó que la seguridad jurídica es un tema que se abarca en gran forma dentro de la sentencia, que se expone que para que este principio no sea violentado es necesario que se cumpla con los requisitos de legalidad que emanan del órgano constitucional creado por la tarea del legislador, pues, y no existe en ninguna de esas líneas pronunciamiento sobre alguna de la legitimidad, ¿verdad?, de la norma. Su contenido
los principios que guardan el motivo de su creación y el posible beneficio en verdad que se determina. De hecho, pues los magistrados aducen que los requisitos, ¿verdad?, de edad producirían una mayor estabilidad económica para el sistema, ya que los empleados no se jubilarán al cumplir con 30 años de servicio, como se encontraba establecido antes de esa reforma, sino al cumplir 55 las mujeres y 60 los hombres. Y esto generó mayor porcentaje, ¿verdad?, de cotización por un periodo de tiempo más prolongado. El cuestionamiento que los argumentos de la sala dejó incluso pues escapar, y es que a quienes podríamos preguntar, pues a quienes, ¿verdad?, beneficia la supuesta estabilidad económica en el sistema, si aunque se cotice muchos años las pensiones son las mismas, si la estabilidad en el sistema económico siempre han favorecido a pequeños sectores que no son precisamente los cotizantes, sino los que poseen poder adquisitivo en nuestro país. Y esto, ¿verdad?, podría ayudar a responder si existe o no legitimidad de esas reformas. ¿Por qué? Porque la sala ha declarado que es legal, pero sobre su legitimación ha sido muda, ¿verdad? Porque así lo ha establecido, ¿verdad? Sobre la seguridad jurídica se agrega que la ley no puede tener efectos retroactivos, y esta característica es la que se debía en tanto que la reforma decía que ser aplicada a las cotizantes que ya encontraban en proceso de jubilación y violentando su seguridad jurídica en expectativas del derecho que podrían adquirir, ¿verdad? La sala incluso manifiesta que si bien la ley puede tener un contenido, la violación al principio de irretroactividad de la ley, cuando hablamos de la irretroactividad de la ley, obviamente es que la aplicación de una ley tiene que ser para atrás y no para adelante, ¿verdad? Entonces, esta debe de interpretarse en un sentido lingüístico que puede acomodarla de tal manera que no se entienda que a efecto de asuntos anteriores a su vigencia, según incluso pues la sala pues la manipula el principio de interpretación conforme, ¿verdad? Puesto que quiere escudarse, por decirlo así, porque en el mismo, con el único argumento que se menciona, ¿verdad? Es decir, en que no se utilizan figuras y principios constitucionales que puedan fundamentar esa posición. Además de ello, la sala reconoce que puede incluso existir, ¿verdad?, arbitrariedades en la entidad privada a la hora de otorgar las cuantificaciones de las pensiones, porque la reforma no establece categóricamente la exclusión de los cotizantes que tenían derecho adquiridos en ese momento. Sin embargo, la sala recomienda que el legislador tome las medidas en el sentido, pues, de tome esas medidas que se pudiesen interpretar, ¿verdad? Se pudiesen incluso determinar, pues, a partir de esos principios constitucionales que incluso que pueden fundamentar en esa posición, ¿verdad? Digo que la sala reconoce que puede existir arbitrariedades en la entidad privada a la hora de otorgar la cuantificación de las pensiones, porque la reforma no establece categóricamente la exclusión de los cotizantes que tenían derechos adquiridos en ese momento. Sin embargo, la sala incluso pues en ese sentido recomendó que el legislador tome las medidas pertinentes para evitar esos problemas. La sala tiene criterios de recomendar cuánto se le ha pedido que declare la inconstitucionalidad o no de las reformas. A pesar de estar de este argumento, pues al final la sala declara la inconstitucionalidad cuando en la lectura se vislumbra una posición pasiva y consejera, ¿verdad? La sala realiza en cuanto a la interpretación de las leyes reguladoras de la seguridad social conclusiones que en términos generales resultan aplicables las pautas que realiza la interpretación constitucional de los derechos fundamentales, entre los cuales podemos incluso mencionar por ejemplo, el principio de unidad del ordenamiento, que establece pues la interpretación que debe estar orientada a preservar la unidad de la Constitución como un punto de partida de todo ordenamiento jurídico. Permítame. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Rodolfo. Buenas noches, Lick. Ok. Bueno, como les seguí mencionando, ¿verdad? Digamos, esa interpretación que rige la Constitución, ¿verdad?, de los derechos fundamentales, entre los que les mencionaba, en primer lugar, el principio de unidad de ordenamiento,
la interpretación debe estar orientada, ¿verdad?, a preservar la unidad de la Constitución como un punto de partida de todo ordenamiento jurídico. Esa era la interpretación o principio de unidad de ordenamiento, ¿verdad? El segundo era el principio, ¿verdad?, de concordancia práctica, ¿verdad?, que se trata de disipar la tensión que puede existir entre dos normas constitucionales mediante la ponderación de valores o bienes constitucionales protegidos. Una tercera, podemos ver, pues, principio de corrección, ¿verdad?, funcional, y en esta se pretendía no contradecir la distribución de funciones, atribuciones y competencias entre los órganos del Estado. Una cuarta, ven, la fuerza normativa. La interpretación nunca debe restársele fuerza normativa a la Constitución, ¿verdad? Y una quinta, ¿verdad? Como por ejemplo el principio pro libertate, ¿verdad? Si se acuerdan que lo estuvimos mencionando en las últimas clases, ¿verdad? Este principio, pues la interpretación debe ser, se basa que la interpretación debe de serse, ¿verdad?, la más favorable para el ejercicio de los derechos. Una séptima, vemos la interpretación extensiva. Cuando hablamos de la interpretación debe favorecer el ejercicio pleno del derecho. Una octava, vemos la interpretación no pragmática. Esta tiene que ver, la interpretación siempre debe acceder a aplicabilidad directa a las disposiciones constitucionales, ¿verdad? Menos que se trata de un mandato al legislador, ¿verdad? Como las que establecen incluso, pues, las sentencias de inconstitucionalidad por omisión, ¿verdad? Una novena, vemos la axiología de la interpretación. La interpretación debe responder a los valores constitucionales que informan y caracterizan el ordenamiento jurídico. Y una décima sería la intervención mínima o principio de menor lesividad. La interpretación debe atender a las consecuencias sociales y busca la solución menos lesiva del bien común. Así también vemos que establece que es necesario la interpretación integrales, tomando en cuenta la persona, la dignidad humana y la protección maximizada de sus derechos, contribuyendo también, ¿verdad?, con una amplia interpretación que permite la expansión del ejercicio de estos derechos que están coadyuvando, ¿verdad?, al pleno goce de los mismos. Todo lo anterior supone que que se está realizando una interpretación incluso, pues, constitucional idónea, ¿verdad?, que respete todos los principios y valores que son propios de una adecuada interpretación constitucional. Sin embargo, esto no se observa en el fallo, ¿verdad?, que considera constitucional, ¿verdad?, la disposición que afecta a los derechos humanos, donde no se toma en cuenta todos los argumentos que fueron expuestos. Y esto lo digo desde ese punto de vista porque así se ve de la lectura de la sentencia. Dentro de las últimas argumentaciones, la sala reconoce que, si bien es cierto, las pensiones son regidas por un contrato administrativo en donde el Estado unilateralmente puede cambiar las condiciones del contrato, existen derechos que, por su reconocimiento y contenido, ¿verdad?, se oponen a arbitrariedades de cualquier clase y no pueden, ¿verdad?, ser amedrentadas, ¿verdad?, por ningún poder. Pero esta afirmación solo llena líneas en el texto de la sentencia, pues que se afirma, ¿verdad?, que el poder se manifiesta y es la sala que puede controlar, pero se ve presionada por el mismo, ¿verdad?, para determinar. También vemos en esa misma sentencia que hay un voto disidente, y este, pues, voto disidente fue de la doctora Marina Violeta de Avilés, ¿verdad? Marina Victoria de Avilés, perdón. En sus argumentaciones se opone al fallo, incluso que se ha emitido por la sala, pues menciona o manifiesta ella que la misma adolece de incongruencias, enfatizando en los argumentos expuestos por las partes que se apoyaron en el principio internacional de la no regresión de los derechos humanos, y en la cual, ¿verdad?, los beneficios conquistados por los empleados no pueden ser cambiados por una situación que vaya en detrimento de los mismos. La Sala de lo Constitucional reconoce en sus argumentos este principio, pero no se pronunció sobre este aspecto, ¿eh? Tampoco sobre la inconstitucionalidad por reflejo del artículo 144 de la Constitución, lo que se traduce en la violación de la dignidad humana, que no ha sido tomado en cuenta por la Sala en su fallo, ¿verdad? Ahora bien, con respecto a la libertad del legislador de establecer requisitos para acceder a la pensión por vejez,
la magistrada, ¿verdad? Menciona que esta libertad está sujeta al contenido y propósito de la seguridad social, que es la retribución al trabajador de sus años de servicio cuando su fuerza de trabajo decaiga. Esto pues por su edad y todo, pues al dejar de la libertad de imponer cuántos requisitos se ocurra, corre el riesgo que la expectativa a alcanzar un derecho se vuelva ilusoria, pues, o risible, ¿verdad? Y con respecto a la utilización de la doctrina española, la magistrada se opone argumentando que la situación de la realidad salvadoreña es diferente, que no es, ¿verdad?, posible ubicarlos bajo un mismo parámetro. ¿Por qué? Porque aspectos como ideología y política condicionan la realidad salvadoreña, siendo imposible comparar las realidades. El voto finaliza con valoraciones previsoras e innovadoras, como la afirmación que el Estado, ¿verdad?, salvadoreño, antes de promulgar decretos legislativos como es el 347 de 2004, debe tener en cuenta que como responsable de la creación de mecanismos básicos para fortalecer un medio económico, social y cultural que supera las condiciones deficitarias, ¿verdad?, en que viven los grandes grupos sociales, y deben prioritariamente propiciar el bienestar de esos segmentos de la población, y que impulsar su seguridad y mejorar la redistribución del Producto Nacional. No debemos de olvidar que hay que superar de esa manera lo sostenido en esas precarias condiciones de vida, pues el Estado mismo cumple de alguna manera con los fines de la ley primaria y las leyes secundarias. Le señalan pues que se generan expectativas para lograr la paz social y se abren espacios importantes para contribuir a una verdadera democracia bajo el flujo de la solidaridad. El impacto político-social, ¿verdad?, que se puede dar en esa sentencia fueron que los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en el 2008 resolvieron que el decreto legislativo 357, que reformó la ley del sistema de ahorro para pensiones SAP, es constitucional, y aunque dentro de la misma resolución se estableció que hay una salvedad, pese a que se definió la edad, pues, esta no se aplicara para aquellas personas que estaban en proceso de jubilarse cuando se presentó la demanda, incluso que generó, ¿verdad?, un impasse u obstáculo, y que ya tenían esa edad, pues, o procesos abiertos para retirar de su vida laboral, y esto no es suficiente impactó, pues, de alguna manera en la vida laboral de las personas afiliadas al SAP, en cuanto que pese los argumentos de la Sala de lo Constitucional, aunque ya hayan cumplido en el tiempo de servicio, ¿verdad?, establecido, pero sí que no han cumplido la edad, tendrán que seguir laborando por más tiempo hasta cumplir la edad más antes incluso mencionada, o sea, 60 años, pues, o caso contrario, ¿verdad?, las personas que ya tienen la edad requerida, pero no el tiempo de servicio establecido, tendrán que laborar hasta que cumplir con ese tiempo. Y este último caso, que se genera más desprotección de derechos, pues personas de 60 años que digamos, por ejemplo, pues que solo tengan 10 años de laborar y están afiliadas a SAP, tienen que seguir laborando por 15 años más, es decir, que se podrán jubilar hasta 75 años, y se puede colegir que a esa edad ya no son personas aptas para desempeñarse en un trabajo, porque no lo van a ejercer de la mejor manera y con las exigencias de calidad, desempeñando y productividad requerida, pero principalmente porque a esa edad, en la mayoría de los casos, padecen muchas enfermedades o condiciones bajo las cuales deben de estar gozando a su jubilación y reposando de sus años de trabajo. Y esto es aquí donde le corresponde al Estado buscar esas alternativas de solución y protección de derechos para estas personas. Debo de decir que cuando hablamos de protección de derechos para estas personas, pues tomemos en cuenta que no todas las personas somos iguales en las edades, ¿verdad? Hay personas que se miran ¿cómo decirlo?, con todavía energías para poder seguir trabajando, pero ahí la mayoría no, pues, aunque estas sentencias tienen que ser un poco abiertas, ¿verdad?, porque no solamente para un grupo tienen que resolver, sino que para toda la ciudadanía, ¿verdad? Pero sin embargo, pues lo establecieron desde ese punto de vista.
El procurador para la defensa de los derechos humanos, en ese entonces, Oscar Luna, expresó no estar de acuerdo con esa resolución porque dijo a que se afecta el derecho humano a la seguridad social de la población cotizante, la desmejora de las condiciones de jubilación y denota un grave retroceso, ya que si las reformas se garantiza una mejor jubilación para las personas, ¿verdad? Incluso la Corte Suprema de Justicia hace una valoración que va en contra de los derechos humanos de la población, por lo que esperaríamos una derogación del decreto por parte de la Asamblea Legislativa. Así lo dijo este procurador para la defensa de los derechos humanos, Oscar Luna. Por otro lado, incluso vemos que hay ciertas posturas que no se enfocan en el trabajo como personas humanas y dejan de lado la protección de sus derechos. Tal es el caso de la administradora de Fondo de Pensiones o AFP, ¿verdad? Que en el caso pues Confía, que concluye que no era necesario hacer una reforma de ley para que los salvadoreños se jubilen a mayor de edad. Esto porque en la práctica se estaba jubilando desde los 60 años, indistintamente de que sean hombres o mujeres, ¿verdad? En ese entonces Edwin Sagrera, del presidente de la AFP Confía, dijo que cuando, así lo dijo con esas palabras, cuando hicimos nuestros cálculos para el pago de pensiones, estimamos que la gente se iba a jubilar en la edad que le tocaba, pero estamos viendo que eso no sucede. Las personas están tomando como 5 años más para jubilarse. Así dijo, y incluso vemos, ¿verdad? Entonces que no se enfocan en el trabajador como persona humana y dejan de lado la protección de sus derechos. Obviamente, al ser la administradora de los fondos de pensiones, solo se enfocan en que coticen y que cumplan con el tiempo de trabajo, sin importar el sacrificio que implica a los trabajadores. Ahora bien, a pesar de esta sentencia, ¿verdad? De lo largo de los años, sigue la disconformidad de esta reforma y por ende el aval o soporte que dio la sentencia, que incluso ha dicho sobre la reforma, pues, y se ha instado nuevamente a la Asamblea Legislativa que derogue el decreto 347 que permite las reformas de la ley del sistema de ahorro para pensiones o ley del SAP. Por ejemplo, los maestros entre el 2011 al 2013 han hecho incluso marchas a la Asamblea Legislativa con el objeto que el primer órgano del Estado, o sea, el órgano legislativo, modifique la ley y les permita retirar cuando tengan entre 25 a 30 años de carrera docente, independientemente de la edad que tengan, ¿verdad? Eso como carrera de docente, ¿verdad? Ahora bien, las consideraciones que podemos ver sobre la interpretación hecha en el año 2009 para el desarrollo de la investigación de ese análisis incluso de la sentencia, ¿verdad? Nos pusimos pues de alguna manera pues, a interpretarlo, pues con esa interpretación que se da de la sentencia más relevante donde el periodo del 2004 a 2013, pues, y la relevancia, pues, incluso de las mismas han sido tomadas desde los aspectos de interpretación constitucional y el impacto incluso político político-social que pudiese haber, que los fallos de la sentencia propician de alguna manera tal, ¿verdad? Que puedan establecer el vínculo de criterios de interpretación, ¿verdad? Sobre la utilización de los posibles consecuencias que derivan de la sentencia. Y es así que durante los años 2009, ¿verdad? Es cuando entra en función la nueva generación de magistrados, ¿verdad? Que vimos que funge en la actualidad, pues, incluso, pues, aunque no en la actualidad, porque fueron unos magistrados que de alguna manera fueron estableciendo y que terminaron su periodo ya por el 2018, ¿verdad? Incluso que hay una nueva generación que un tanto ha sufrido cambios, ¿verdad? A partir de las situaciones que hemos pasado nosotros, ¿verdad? Con respecto a que se les han quitado de sus cargos, pues, pero lejos de esa situación, ¿verdad? Por la generación de magistrados que fungen en la actualidad y la que fungió anteriormente, es una transición que se conserva en sentencias que en medida irrelevante para lo que estamos analizando, pues. Entre ellas podemos mencionar pues las que versan sobre la competencia de la sala para autorizar notarios, ¿va? La derogatoria de artículos del Código de Procedimientos Civiles que ya se habían derogado tácitamente por otras leyes y también definiciones del reglamento de la Superintendencia de Telecomunicaciones, la responsabilidad solidaria
de los funcionarios contenida en el artículo 100 de la Ley de la Corte de Cuentas, entre otras que terminaron en sobreseimientos o en la no declaratoria de inconstitucionalidad. Pero lejos de eso, se supone que los magistrados se dedican a remediar la mora judicial en la cual se encontraba incluso la Sala de lo Constitucional, o al menos esa es la visión que se trata, ¿verdad? Y es por ello que durante todos estos años no se incluye una sentencia, porque digamos que carecen de impacto tanto en la utilización de criterios interpretativos en la sociedad político-civil, ¿verdad? Que en esto pueden ser pertinentes, pues, en el análisis sistemático de esos dos aspectos propios de que se pueden verificar del análisis de la sentencia, ¿verdad? Ahora bien, podemos ver en el análisis. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, Lick. Sí, es que, Sí. Sí, le escucho. es que está lloviendo acá y está bien fuerte. Pero se le escucha claramente, Lex. Ok, gracias. Sí, es que estoy escuchando el ruido de la lluvia. Bueno, como les decía, ¿verdad? En ese sentido de lo que estamos hablando de la interpretación, podemos seguir pues otro análisis de sentencia del año 2010 sobre las candidaturas independientes, que fue un tanto incluso cuestionado sobre esa sentencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque incluso bueno, se permitió de alguna manera a que grupos de personas pudiesen ir, ¿verdad? Y competir a la hora de, para ejercer cargos de diputados, ¿verdad? Y formar la asamblea de los 84 diputados que la integran ella, ¿verdad? En ese sentido podemos ver que este análisis de sentencia del 2010 sobre la candidatura independiente que se da para la referencia 61-2009 se estableció, o para determinar como un extracto de esa sentencia, puedo decir que la sentencia emitida incluso el 29 de julio del 2010 sobre los artículos del Código Electoral que existía la afiliación a un partido político, estableciendo el sistema de lista cerrada para lograr ser diputado de la Asamblea Legislativa, y el Parlacen, obviamente, en donde resultó, ¿verdad?, la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos pues, que estaban pues, en la lista referente en la lista cerrada o bloqueada, ¿verdad?, para participar, y así como el reconocimiento de las llamadas candidaturas independientes. Para establecer en el contexto, ¿verdad?, de esa sentencia, puedo decir, ¿verdad?, que el escenario que sirvió como preámbulo para esa sentencia fue el sistema de procedimientos para las votaciones electorales que el Código Electoral establecía, en donde para las elecciones legislativas y municipales los candidatos a diputados y alcaldes tenían que estar inscritos en partidos políticos. También en lo relativo a las planillas de candidatos a diputados, en las cuales digamos, el elector, ¿verdad?, solo puede votar por toda la lista de un partido, no por personas, ¿verdad? O sea, el voto por rostro, como se le llama, lo cual obligaría a reformar el Código Electoral para que los ciudadanos tengan la opción de votar por personas más que por partidos. A lo que empezaron pues a oponerse algunas personas del sector civil, ¿va?, y jurídico, en cuanto que expresaban que en los partidos políticos es costumbre determinarse, que algunos de alguna manera pues colocar a las personas favoritas, ¿verdad?, o de mayor confianza de la cúpula de las posiciones ganadoras de sus planillas para diputados, la cual deja prácticamente sin opción, ¿verdad?, a los que ocupan las últimas plazas. Y este sistema evita que la ciudadanía no pueda ejercer control preciso sobre los legisladores. ¿Por qué? Porque al final no pueden premiar o castigar con su voto a quien les representa. También en El Salvador, durante la última década, hubo intensos esfuerzos de algunas personas y organizaciones para promover la aceptación de las candidaturas independientes, pero el esfuerzo siempre se topó con la negativa de los partidos políticos que controlan instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, que rechazan esa posición, ¿verdad? O sea, perdón, esa posibilidad que pudiesen determinar, ¿verdad? Y ante todas esas oposiciones y lucha constante sin resultado, es en diciembre del 2009 que el abogado Félix Ulloa
¿verdad? Que incluso lo vemos ahora como vicepresidente, interpone la demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional por los motivos antes que incluso menciono, ¿verdad? Incluso pues hubo criterios de interpretación utilizados y antes de iniciar el análisis pues de los criterios de interpretación constitucional, ¿verdad?, que han sido utilizados en la presente sentencias, se vuelve necesario recalcar que en el texto de la misma no se encuentran vastos argumentos referentes directamente a la interpretación constitucional realizada. Sin embargo, el tema de candidaturas independientes y su reconocimiento supone un tipo radical, ¿verdad?, de la labor interpretativa, y es el que nos interesa analizar de tal manera, ¿va?, que nos ilustre, ¿va?, sobre los criterios que fueron tomados en cuenta por el intérprete. Así que vemos que las sentencias sobre las candidaturas independientes guardan cierto rasgo característico, puesto que su contenido y estructura es disímil, ¿verdad?, de la forma entre otras sentencias. Es particularmente en esta sentencia donde se denota que la Sala de lo Constitucional ha sido integrada por una nueva generación de magistrados, ¿verdad?, en ese tiempo, que observando la exposición de argumentos que en concordancia y coherencia, estableciendo los motivos de inconstitucionalidad alegados, ¿verdad?, además de lo que expresa la Sala sobre los mismos en un solo apartado, sino más práctico y entendible los argumentos que se establecen, y dicha sentencia se divorcia de los criterios interpretativos que la Sala de lo Constitucional utilizó en la sentencia del 26 de junio del 2000, en la referencia 16-2009, perdón, 99, que versó sobre el mismo objeto, en donde no se declaró inconstitucional la lista cerrada y estableció la imposibilidad de los candidatos independientes, ¿verdad? Debo decir que, aunque como lo hablé antes, ¿verdad?, eso depende de cada conformación de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, y de la interpretación que se hace para cada uno. Si ven esta sentencia 1699, perdón, que establece, es un tanto diferente a la que estamos hablando de la 61-2009, ¿verdad? Y es ahí donde les menciono, ¿verdad?, el aspecto que incluso el objeto en donde no se declaró inconstitucionalidad, ¿va?, la lista cerrada y se estableció la imposibilidad del candidato independiente, un tanto disparejo, pues, pero incluso pues se iniciaba con la improcedencia declarada por la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la pretensión del ciudadano basada en que ciertos artículos del Código Electoral violaba la norma, ¿verdad?, primaria de la Constitución sobre democracia y sistema político, argumentando la Sala su improcedencia, que es inadmisible la posibilidad que la Constitución dentro de sí recoja normas primarias y secundarias de admitir, ¿verdad? Y esto se llevaría a la conclusión que existe, ¿verdad?, en la Constitución jerarquía de normas en donde las primarias tienen mayor importancia que la secundaria, puesto que no es cierto, ya que la Constitución envista como todo, ¿verdad?, y cada una de sus normas mantiene la misma obligatoriedad y vinculación. Argumentos como aquel que son los que permiten la absolución, ¿verdad?, absolutización, digamos así, de derechos y la excesiva ponderación de normas sobre otra. Pues la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia utiliza el método de interpretación gramatical, pero no para realizar valoraciones que signifiquen gran influencia sobre un fallo, sino para limitar, ¿verdad?, las disposiciones que considera en base a los motivos alegados y el texto de la disposición que podría ser objeto de control, ¿verdad? Esto es en base, ¿verdad?, al principio de economía procesal, y sin embargo se dan por establecido, ¿verdad?, para determinar, ¿verdad?, en esa situación, pues en base a motivos alegados y el texto de la disposición que pueden ser control, ¿verdad? Y esto en base a principios de economía procesal, y sin embargo hemos de referirnos que, si bien es cierto, el método gramatical puede ser objeto de utilidad en cuanto a que pueda delimitar el objeto de control y que pueda también, ¿verdad?, quedarse corto en cuanto a tomar solo el texto de la disposición que puede conllevar, ¿verdad?,
a dejar de lado factores como su alcance y su finalidad, que pueden ser tergiversadas en el texto, pero que digamos, desentraña su finalidad, podría adjudicársele inconstitucionalidad. Además, la sala utiliza el método histórico según lo dispone el artículo 268 de la Constitución, en el que destina las grabaciones magnetofónicas para la interpretación constitucional, y así esa intérprete concluye, ¿verdad? Que la época en la cual se creó el artículo 85 se encontraba la nación en un conflicto armado, por lo que el constituyente trató de cerrar puertas para que los grupos armados no pudiesen detentar el poder de una forma legítima, y así se concluyó el intérprete, pero en ningún momento se realizaron valoraciones de lo que esa concepción supone en la actualidad, donde no se vive en guerra, ¿verdad? Y la realidad que es diferente a la del constituyente, que se vuelve incongruentes en el anterior argumento para establecerlo. Los magistrados, incluso de esa época, utilizan, ¿verdad?, para legitimar sus argumentos, jurisprudencia e interpretaciones realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha interpretado las anteriores disposiciones diciendo que no existe disposición en la Convención Americana que permite sostener que los ciudadanos solo pueden ejercer el derecho a postularse como candidatos a un cargo electivo a través de un partido político. No se desconoce la importancia que revisten los partidos políticos como formas de asociación esenciales para el desarrollo y fortalecimiento, ¿verdad?, de la democracia, pero se reconoce que hay otras formas a través de las cuales se impulsan candidaturas para cargos de elección popular con miras a la realización de fines comunes. Eso se estableció pues en extractos de sentencia, y como sobre todo pues en el caso de Yatama versus Nicaragua, y eso fue de la sentencia del 23 de junio del 2005 en la serie C del número 127. Se establecieron para ese caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, para interpretar, y es relevante mencionar que la sala utilizó criterios de interpretación conforme, expandiéndose la interpretación de la norma para lograr que ésta en algún sentido esté de acuerdo al texto constitucional, y así se concluyó que las disposiciones mencionadas y por consiguiente su aplicación debe ser entendida no en una forma limitante, que debe entenderse que la exigencia de la postulación por un partido político es constitucional por ser el derecho del partido político y de los ciudadanos, ¿va?, incluso que desean acompañar su candidatura por una figura partidaria, pero también es constitucional que los ciudadanos que desean lanzar candidaturas para ser diputados de la Asamblea Legislativa y el Parlacen, al momento de inscribirse en el registro electoral, bien pueden no estar acompañadas de una postulación por parte de un partido político, y de esta manera maximiza, ¿verdad?, la operatividad de la norma para lograr garantizar la finalidad de las disposiciones constitucionales. Por otra parte, la sala realiza un juicio proporcional sobre el derecho que tienen todos los partidos políticos de emitir una norma cerrada cerrada con los diputados que según los votos obtenidos serán electos, y el ejercicio libre de sufragio considerado como derecho fundamental. El intérprete realiza un juicio de necesidad, llegando a la conclusión que el fortalecimiento de los partidos políticos y que logra la lista cerrada es una intervención desproporcionada al derecho libre del sufragio garantizado a los ciudadanos que votan, ¿verdad?, sin tener certidumbre que el candidato de su elección llegará con su voto a ser diputado, ¿verdad? La sala manifiesta que en los sistemas de lista cerrada y bloqueadas, los candidatos se vuelven más independientes de sus partidos, pero se alejan de los electores. Por su parte, pues en los sistemas de lista cerrada y de bloqueada, los candidatos dependen menos de sus partidos, ya que cuentan con el respaldo directo de los electores, con quienes la realización se hace más cercana, y que en base a principios pro homine, la limitación de un derecho fundamental de esta índole es desproporcionada e innecesaria, en tanto que los partidos políticos son solo instrumentos para lograr la consolidación de la democracia en nuestro país.
pero estos no tienen un fin en sí mismo, más que ser utilizados por los ciudadanos para participar directa o indirectamente en la formación y control del poder. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia utiliza la figura de inconstitucionalidad por conexión para declarar la inconstitucionalidad de las disposiciones que, aún no siendo invocadas por el demandante, sean complementarias o instrumentales para la aplicación de la norma que ha sido declarada inconstitucional, rompiendo con esquemas propios de un juez, ¿verdad? Que no puede entrar a conocer en materia que no ha sido mencionada por el actor, ¿verdad? Pero que en el reconocimiento que la sala se guarda de la, que guardián, perdón, de la Constitución, y es necesario que deje en ocasiones esta clase de paradigmas cuando justifica por la protección de derechos humanos, ¿verdad? El impacto político-social, digamos que de alguna manera se da que algunas de las reacciones a la sentencia se dieron en importantes sectores como los académicos, empresariales y profesionales, pero como era de esperar, estas reacciones se dieron con mayor auge en el sector político. En cuanto a los sectores académicos, empresariales y profesionales, a manera pues sintetizadas, han expresado su profunda satisfacción con el contenido de la misma, argumentando que durante décadas se ha gestado un movimiento encaminado a las reformas del sistema electoral del país, que cuenta con amplias simpatías, pero en toda medida encaminadas a obtener el voto personalizado por los candidatos o candidatas independientes, y que habían llegado a un punto de estancamiento. Las reformas necesitaban pues la aprobación y el voto de un sector político que ve perjudicado un sistema con las mismas, ¿verdad? Incluso pues de manera que la sentencia dio una solución altamente popular a un impasse que creaba frustración, provocó la gran satisfacción y entusiasmo que en amplios sectores que manifestaban que incluso pues elogiaban, ¿va?, la valentía e independencia que han demostrado los magistrados de ese momento de la sala. Pues el sector pues político, sin embargo, ha estado lejos de aceptar unánimemente esta sentencia, y lejos de eso, pues agudas críticas que se han pronunciado especialmente por diversos y voceros agudas críticas que se establecieron, pues se han pronunciado especialmente por diputados y voceros de partidos políticos, pero también por quienes que se inquietan, ¿verdad?, de una manera sincera por el contenido jurídico de la misma. Y es de señalar que aunque ha habido algunos cuestionamientos a la parte de la sentencia que se refiere al sistema de listas cerradas y bloqueadas, casi todas las críticas se han referido a la decisión de la sala que afectan el monopolio de los partidos políticos, y rechazaron pues la sentencia que aseveraba que viola la Constitución, especialmente los artículos 85 y 2 de la misma. Pero un día antes de la emisión de la sentencia, es decir, un día, si no me equivoco, miércoles, ¿verdad?, 28 de julio del 2010, perdón, miembros de la Asamblea Legislativa tuvieron conocimiento anticipado del contenido de la misma, y en vez de manifestar su indignación, ¿verdad?, los diputados interrumpieron la sesión plenaria que se estaban llevando a cabo, ¿va?, y reanudaron en pocas horas para aprobar con dispensa de trámite 2 acuerdos de reforma de los artículos 126 y 102 de la Constitución, estatuyendo que se necesita ser postulados por un partido político para poder ser candidatos a diputados o miembros de un consejo municipal. Irónicamente, nada pone más en evidencia que los diputados reconocen la obligatoriedad de la decisión de la Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, como el hecho de que hayan considerado necesarias reformas constitucionales para continuar con el monopolio, ¿verdad?, y partidario de los cargos de elección popular. La aprobación de la reforma constitucional de manera tan apresurada, con dispensa de trámites y resultando del hecho que resulta de una comunicación independiente de un acto judicial con evidentes fines políticos, ha provocado indignación, ¿verdad?, de amplios sectores, y esa enmienda requiere aún ratificación de la próxima legislatura 2012-2015, o sea, la que se dio posteriormente, ¿verdad? Y según el FESPAD, la apresurada reforma constitucional
es una muestra de falta de valores democráticos de esa legislatura y que constituye un fraude a la Constitución, ya que esas reformas de esa magnitud no puede hacerse sin cumplir, ¿verdad?, el principio de publicidad y debate, ¿verdad?, reconocido por la misma jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Más grave aún cuando la motivación de las reformas es un documento mal habido, pues una sentencia que de manera ilegítima y fraudulenta se le filtró insuficientemente para que en menos de 2 horas se tomara un acuerdo de reforma a la ley máxima del Estado. En relación a la sentencia, la directora de la Fundación para el Estudio y Aplicación FEPAD, María, ¿cómo que se llama? María Silvia Guillén, opinó que el fallo de la Sala de lo Constitucional en el tema de candidatura independiente marca un cambio de democracia por los partidos políticos. Licenciado, no entendí esa parte. Lo que dijo lo último, Perdón, la persona que hablaba estaba a favor o en contra. Sí, perdón. perdón, permítame. Dígame, perdone, dígame. Cuando decían que ha sido un cambio democrático, ¿verdad? ¿Lo decía en forma de a favor o de en contra? En el caso de María Silvia Guillén, se refiere Sí, usted a la directora del FEPAD, es sí, que ella daba, ¿cómo decirle? En su fallo, ella mencionaba y en su opinión iba que el fallo de la Sala de lo Constitucional en el tema de candidaturas independientes marcó un cambio que democratizara a los partidos políticos, es decir, que los partidos políticos, así como estaban constituidos, iban a ser un tanto... ya no consolidados en las fuerzas políticas, pues ya no consolidados en partidos políticos. En ese sentido iba ella. ¿Por qué? Porque iba a llegar los candidatos independientes que pudiesen tener ya sea una afinidad, me refiero a cuando bueno, y ella también se refería, cuando en decisiones se iban a tomar, porque acuérdense que las decisiones propiamente que se toman en la Asamblea Legislativas son acuerpadas pues por partidos políticos, y de hecho sí se dice, ¿verdad? Tal partido político da por tantos votos, tal partido político da por tantos votos, ¿sí me explico? Entonces ella iba en base a ese supuesto, no en el hecho de que iban a quitar los partidos, sino que el hecho de esas fuerzas que estaban consolidadas en partidos políticos iban a ser dispersas, ¿verdad? Porque ya no, la formación iba a ser diferente. Es decir, nosotros hemos vivido por años que siempre hay dos fuerzas políticas, ¿verdad? Dos fuerzas políticas que en aquel entonces se dictaban, y sobre todo en el momento que se fue dictada esta sentencia, dos, una fue por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional o FMLN, y dos por Alianza Republicana Nacionalista o ARENA. Entonces, y las demás pequeñitas de alguna manera se iban aliando para uno u otros partidos, ¿verdad? Pero ella lo establecía en el sentido de que ya no iban a atender porque algunos en sí se iban a ir independientes por aquellas decisiones que se toman, ¿verdad? De manera partidaria, ¿verdad? Y en la práctica sí se dan, ¿va? Si no, no vemos esos transfugismos que se hacen, ¿verdad? Que incluso fueron otras sentencias que se hablaron sobre esa misma del transfugismo de los partidos políticos, ¿verdad? Donde quienes se declaraban independientes, y no obstante, ahí se le dio una crítica un tanto cuestionada. ¿Por qué? Porque también a la hora de la votación se daban por banderas y no por candidatos. Entonces ahí se establecían, ¿verdad? Que el voto que se daba, o sea, que toda la ciudadanía daba el voto, era por partido y no por persona. ¿Sí me explico? Entonces esa era la situación de los poderes ¿cómo se llama? De los poderes consolidados en la Asamblea Legislativa. Se comprende. Sí, se entiende, licenciado. A usted, para mí, lo digo como que es algo favorable para que el momento de dar una decisión es como que de más opciones como toman más opiniones, es lo que entendí yo. Exactamente, es que ese es el punto, ¿verdad? Es que la democracia es decir que hayan un sinfín digamos, de diversas opiniones, pues, pero en el sentido de que yo pienso diferente
X persona o de X partido político, ¿verdad? Y de acuerdo a lo que yo llegue a disentir o lo que yo llegue a pensar, pudiese ayudar o no a las decisiones que se toman en el Parlamento o la Asamblea Legislativa, pues esa es la idea. O sea, al final la interpretación que se fueron dando era que la democracia y la pluralidad, las diversas pensamientos que pueden haber de personas, hacen ver que las decisiones sean tomadas no a la rápida, sino que con un mayor análisis, ¿verdad? Y eso pues obviamente entre más, como dicen, ¿verdad? Al buen salvadoreño, incluso hasta a la hora de que nosotros resolvemos algún caso, dicen que cuando ya no son, incluso dicen que cuando a 4 ojos o 6 ojos ven un mismo caso, ¿verdad? Logran verificar todo un mejor consolidado de la decisión del caso, ¿verdad? Me explico, sobre alguna sentencia, digamos, ¿verdad? Pero no así cuando sea solo una misma persona. Y en este caso me refiero cuando solo son un solo partido político, que es la visión del partido político, a los que integran ese partido político en su mayoría y que toman esas decisiones al final en partidos políticos. Pues ese es el punto, ¿verdad? Muchas gracias, Juan José, por su intervención muy atinada sobre el tema de lo que estamos hablando, ¿verdad? Bueno. Ok, entonces partiendo de eso, pues debo decirles que los partidos políticos van a poder seguir participando tal cual como se han venido haciendo, pues, y solo que ahora existen las candidaturas independientes, ¿verdad? Otra parte del fallo interesante es la oportunidad de tener las listas y no banderas de partidos políticos. Ahora las papeletas de votación van a contener incluso fotografías y nombres de las personas, y en la práctica así se han hecho, ¿verdad? A reconocer el voto libre, pues como la manda la Constitución, y que me da la oportunidad de elegir a mis funcionarios directamente y no voy a elegir por medio de un partido político, ¿va? Que puede hacer que ese partido político tenga una mayoría, una visión y que no deje, pues, digamos, disentir o tomar voto por parte de la persona que yo he elegido, ¿verdad? Como, por ejemplo, personas que yo creo que son, que son buenas, pues que son personas que llegan a resolver una problemática como ciudadano, pues que pueden dar respuestas, no a confundir más sobre los temas que como nación pues nos tomen, ¿verdad? Esa situación. Y entonces en ese punto pues era que no como bandera de partido político. Y ahora pues por eso era que las papeletas de votación iban a contener fotografías y nombres de las personas. Al reconocer el voto libre como manda la Constitución, incluso daba la oportunidad de elegir a mis funcionarios, ¿va? Directamente, y no voy a elegir por medio de un partido político, y muestra la libertad, pues rompiendo el vínculo de funcionarios-partido, ¿va? Que había, ¿va? Por último, incluso pues la incidencia de esa sentencia en la población, ¿verdad? Es que hoy, más que votar por un partido político, votan por las personas que ellos creen aptas para ejercer las funciones y en quienes ponen su confianza para que los representen, ¿verdad? Ese fue el análisis que se dio para esa sentencia, ¿verdad? Entonces, como ven, ese fue el punto, ¿verdad? De los partidos independientes. Ahora bien, quizás vamos a dejar en el tintero para la demás sentencia, porque ya veo que son las 7:30, ¿verdad? Pero vamos a dejar con respecto al análisis de la sentencia sobre la cancelación de partidos políticos. Y si logro hablar sobre ella de manera rápida, debo decirles, ¿verdad? Incluso, pues, cuando nos metemos a hablar sobre el análisis de sentencias, ¿verdad? Que fue incluso en el 2011 sobre la cancelación de partidos políticos, como fue el PDC y el PCN, y esa fue la referencia en el 11-2005 que se dio. En ese extracto, la sentencia pronunciada fue establecida el 29 de abril del 2011, en la que resultó incluso, pues, la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso segundo del decreto legislativo 586 de fecha 19 de enero del 2005, que esa fue publicada en el Diario Oficial, ¿verdad? Allá en febrero del 2005, y en la que se otorgaba el beneficio a los partidos políticos como es PCN, PDC y CDU,
¿verdad?, de seguir inscritos como partidos políticos en el Tribunal Supremo Electoral, aun y cuando en las votaciones del 2004 no alcanzaría el porcentaje de votos que requiere el Código Electoral para mantenerse como partidos políticos por la supuesta violación del artículo 21 de la Constitución. Si ven, esta sentencia de cancelación de partidos políticos era lo opuesto también, bueno, llevaba un tanto de igualdad con las ¿cómo que se llama?, de las candidaturas independientes, es decir, por la pluralidad, ¿verdad? Siempre se manejaba aquella por la pluralidad, que debían de haber varios partidos, que las personas tuvieran opción, ¿verdad? Cualquier persona, cualquier ciudadano tuviera opción de poder elegir, poder votar, ¿verdad? Entonces, bajo ese contexto se dejó vigente a los partidos del PCN, PDC y CDU que no desaparecieran, ¿verdad? Porque ellos prácticamente quedó un bipartidismo, es decir, solo Arena y el FMLN quedaban, ¿verdad? Si se dejaban de lado el PCN, PDC y CDU. Ahora bien, el contexto que se dio para esa sentencia fue el preámbulo para que se emitieran esta sentencia que da las elecciones presidenciales, ¿verdad?, de marzo del 2004, donde el Partido Demócrata Cristiano, o PDC, y del Partido de Conciliación Nacional, o PCN, no alcanzaron el 3% de los votos que exigía el Código Electoral en ese momento para subsistir, por lo que el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad?, inició el proceso de cancelación de dos partidos. Ante tal proceso, el PDC y PCN interpusieron un amparo ante la Sala de lo Constitucional, ¿verdad? Y el 17 de diciembre del 2004, la Sala determinó, o sea, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en ese amparo, determinó que el Tribunal Supremo Electoral debía motivar su decisión de abrir un proceso de cancelación, ¿verdad? No obstante, existía una disposición expresa en el Código Electoral que exigía a los partidos de la coalición de dos partidos un mínimo de 3% y de los votos válidos para continuar existiendo como instituto político. Es así como el 6 de enero de 2005 el Tribunal Supremo Electoral decidió inaplicar los preceptos establecidos en el Código Electoral, señalando que en el sistema de cancelación se atenta contra el pluralismo político, es decir, la diversidad de partidos políticos, y tal decisión representó una primera violación de la legalidad electoral, ¿verdad? A 13 días de tal resolución, el 19 de enero del 2005, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 586 que dispuso que los partidos, ¿verdad?, que el Tribunal Supremo Electoral les había aplicado la normativa de desinscribirlos por obtener escasos respaldo en la elección de 2004, les bastaría presentar una lista de 3,000 afiliados para mantener su condición de partidos legales. Y en ese, pues, se dieron 3 meses después, que el 22 de abril de 2005, abogados de la Fundación de Estudio para la Aplicación del Derecho, o FESPAD, presentó una demanda de inconstitucionalidad contra dicho decreto, alegando principalmente la violación de seguridad jurídica al emitir una ley con efectos retroactivos. Y el criterio de interpretación utilizado fueron que los criterios que se han utilizado en la sentencia versan en primer lugar, pues, en argumentos que a priori no reflejan la postura de los magistrados sobre el objeto de impugnación y sin embargo realizan una exposición coherente sobre lo que debe considerarse como seguridad jurídica retroactiva de la norma, pues alegándola en ese momento supuestos en la cual pues pudiesen entenderse, ¿verdad? Del supuesto, pues a priori, pues que no reflejara la postura, pues incluso pues de los criterios, ¿verdad? Es decir, que los criterios que se han utilizado en la sentencia versaran en primer lugar en argumentos que a priori no reflejan la postura de los magistrados sobre el objeto de impugnación y sin embargo realizan una exposición coherente sobre lo que debe considerarse como seguridad jurídica. Esto pues de la retroactividad de la norma, pues esto pues como orden público y entre otras que se ilustran de una manera sucinta figuras jurídicas que es necesario comprender para realizar la interpretación de la norma constitucional. Como un primer argumento se dio la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, expuso sobre la seguridad jurídica y manifiesta que no se puede considerarse como un valor absoluto sin capacidad, ¿verdad?, de dinamizarse, ¿va?, incluso cambiar en el transcurso del tiempo y así que este valor no es absoluto, pues de lo contrario el ordenamiento jurídico existente pues se congelaría al impedírsele su necesaria renovación y adaptaría a las circunstancias del tiempo y espacio la seguridad jurídica como valor que no ampara, ¿verdad?, por tanto la preservación indefinida
del régimen jurídico que se establece en un momento histórico determinado, comprendiendo de esta manera que la seguridad jurídica que ofrece el ordenamiento jurídico tendrá la justificación, ¿verdad?, en la coyuntura histórica en la que se creó, ¿verdad?, la disposición que configura tal seguridad y la interpretación realizada que recoge aspectos temporales y cronológicos, ¿verdad?, que atienden no solo el texto de la disposición en el sentido de la misma, sino también a aspectos que determinan su operatividad, que según la sala, estos criterios permiten establecer la clase de hechos que regulan la norma que según el momento pues, en que sucedieron. Y por ello en el ámbito espacial, en abstracto, en donde se creó la disposición que deben coincidir en el ámbito espacial en que suceden las acciones que permiten su aplicación. Y esto genera una coherencia de la técnica legislativa empleada, además de garantizar la eficacia de las normas creadas, ya que tendrá un ámbito de aplicación eminente, pues está regulando hechos y circunstancias actuales y no del pasado. Cuando me refiero a las argumentaciones realizadas, resultan amparadas por opiniones pues, consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que utiliza la Sala de lo Constitucional de ese momento para encontrar el significado del orden público, siendo acertado el criterio de utilizar el derecho comparado cuando éste lo amerite, pues, y sea oportuno según sea el caso. Con ello, el intérprete llegar a la conclusión que por la apertura que del término y por su divergencia doctrinal, ¿verdad?, este debe de mantener una interpretación restrictiva y en el sentido que su concepción no puede ser tan amplia, que puede generar arbitrio por parte del legislador, ¿verdad?, que considere el orden público, todo aquello contra o cuando le plazca, pues, y además de ello, la consideración que estos casos en los que una ley, por ser de orden público, tienden siempre a limitar derechos fundamentales, y es justo que la interpretación de este tipo de conceptos sea restrictiva en cuanto al límite de esa clase de derechos. Así, la Sala de lo Constitucional de ese entonces se pronunció en el orden público que pareciera relacionado con los límites legítimos a determinados derechos y por tanto dista mucho de contribuir una cláusula habilitadora de poderes indeterminados e ilimitados hacia el legislador. La Sala de lo Constitucional de ese momento, en un primer momento, no se opone a la retroactividad que puede existir en la norma, pues considera que existe o puede llegar a existir situaciones y circunstancias que la meriten así la Constitución que lo ha establecido. Sin embargo, pues la excepción de irretroactividad de la norma por razones de orden público y este último, pues que no puede ser concentrado a discreción por el legislativo, sino que es un orden constitucional su determinación y en ese sentido es la Sala de lo Constitucional a la que le compete esta determinación y uno de esos aportes claves que realiza el intérprete es asentar que si bien es cierto, los partidos políticos son un instrumento importante para participación política ciudadana y por consiguiente para la consolidación de la democracia en nuestro país, lo que es también las reglas de esa participación contenidas, ¿verdad?, en el Código Electoral y el respeto y sujeción de las mismas suponen la legalidad y legitimidad del proceso electoral y de tal manera pues que si partidos políticos no logran los mínimos requisitos establecidos en las disposiciones electorales, en este caso el porcentaje de votos, ¿verdad?, la Sala de lo Constitucional interpreta el sentido negativo del sufragio, manifestando que al no alcanzar una determinada cantidad de votos significa un rechazo tácito de los votantes a las propuestas de partidos políticos, prevaleciendo entonces la necesidad de renovar y dinamizar, ¿verdad?, la vida política. De otras maneras, te permanecería estático, lo que es contrario a los estándares, ¿verdad?, democráticos. Por lo tanto, se vuelve impetrante la postura de legitimar la voluntad del pueblo emitido por el sufragio en lugar de desacreditación que ha estado sujeta por el decreto legislativo 586. Incluso, pues, para culminar, ¿verdad?, en la aclaración emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, reconoce que sus interpretaciones son de gran relevancia por ser el máximo intérprete de la Constitución de esa manera, pues, incluso sus resoluciones son de obligación cumplimiento, eso primero pues hacia todos los demás tribunales e instituciones y segundo hacia la misma Sala de lo Constitucional, ¿verdad?, en cuanto crea un precedente que eso permite justificar la absolutización, ¿verdad?, del principio stare decisis,
que se acuerdan, vimos, en lo que muchos se amparan para no emitir sentencias que sean innovadoras. Además de ello, pues la sala expresa como tal su propio propósito es crear argumentos a través de su sentencia que sean racionales, coherentes e integradores. La sala permite evocar la útil distinción de los conceptos de disposición y norma que ha sido desarrollada por la teoría del derecho. Y de esta manera, por disposiciones constitucionales debe entenderse los enunciados o formulaciones lingüísticas expresadas en la Constitución, que es el objeto que en principio ha de ser, ¿verdad?, interpretados por la sala. En cambio, pues las normas o reglas constitucionales se traducen en los significados prescriptivos, ¿verdad?, o deónticos que se atribuyen a la sala, ¿verdad?, que se atribuyen a tales enunciados constitucionales mediante la interpretación y estableciendo que dicha interpretación realizada también obligatoriedad, ¿verdad? Y eso es lo que debemos comprender por la disposición, y esto último es un tanto pues peligroso en cuanto digamos, deben siempre mantener el equilibrio de la coherencia y la restricción propia de la sala, pues de otra manera podría caerse en arbitrariedades. Bueno, el impacto político-social de esta sentencia lo vamos a hablar la otra semana, porque ya veo que estamos a las puertas, pues, y quiero dejar el espacio de preguntas y respuestas. Uy, por lo visto que y me avisaron ustedes que no les aparecía la diapositiva. Así que no recuerdo, por eso pensé que las había quitado. No, quizás en el momento que, bueno, ahí están las referencias para que ustedes la vean, ¿verdad? No obstante, se las voy a compartir esa diapositiva. Pero lejos de eso, lo que les quiero comentar a ustedes, pues, está un tanto con la independiente, de estos partidos políticos, para la pluralidad que puedan haber de decisiones y de personas que se votan por parte de la ciudadanía, ¿verdad? Bueno, abro las preguntas y respuestas con ustedes, si las hay sobre este tema, ¿verdad?, de lo que hemos hablado esta noche, ¿verdad?, que es tan importante, sobre todo las interpretaciones, que es el tema de nosotros que estamos viendo, ¿verdad?, en introducción al estudio del derecho, que les va a servir mucho a ustedes en un momento dado en la materia de constitucional, sí, ¿verdad? Pero bueno, no sé si hay preguntas y respuestas para darles ese espacio para con ustedes, pues si no, pues nos vemos la siguiente semana, que ya sería la última semana de clase, que sería ya para el 23, ¿verdad? 23 y 25 que vamos a tener la última. Si no hay preguntas, nos quedamos acá, pero necesito saber de ustedes si las hay. No hay preguntas, licenciado. ¿Los demás? Bueno, entonces quedamos así, pues, y nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Que sería la última semana. Cuídense y pasen feliz noche. Gracias, licenciado. Gracias, Nick. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.